Hola a todos. Vamos a ver en este vídeo un ejercicio muy sencillito de aplicación de varios conceptos de la interacción gravitatoria. El campo gravitatorio y la fuerza gravitatoria y la tercera ley de Kepler principalmente. El ejercicio dice así. Un satélite artificial se encuentra en órbita a una altura de 4.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre y tenemos que hallar la aceleración del satélite en su órbita, el cociente entre el campo gravitatorio a dicha altura y el campo gravitatorio en la superficie terrestre, bueno, que esto lo podríamos expresar de esta manera, campo gravitatorio a la altura determinada y campo gravitatorio en la superficie lo podemos poner con un subíndice 0 para indicar que es en la superficie terrestre, velocidad orbital y periodo en la órbita y finalmente a qué altura sobre la superficie terrestre debe encontrarse el satélite para que el periodo pase a ser el doble. Vamos a empezar a resolverlo. Y empezamos pues con el primer apartado que nos pide la aceleración del satélite en su órbita. Lo primero que debemos tener en cuenta aquí es el concepto de aceleración de un satélite en órbita. El concepto de aceleración y de campo gravitatorio es exactamente el mismo. Es decir, cuando me están pidiendo aceleración de un sistema que está en órbita o simplemente aceleración debido al campo a la fuerza gravitatoria, me están pidiendo el campo gravitatorio. Son conceptos análogos, el mismo concepto. Por tanto, la expresión del campo gravitatorio la tenemos aquí, es constante de gravitación universal, masa del cuerpo que crea el campo gravitatorio, en este caso sería la Tierra, distancia desde el centro de la Tierra, debemos tener muy clarito que esto es desde el centro de la Tierra hasta la órbita, desde el centro de la Tierra hasta la órbita, eso es lo que llamamos R, radio orbital, y finalmente un vector unitario que me dé dirección y sentido de ese campo gravitatorio. Bueno, mejor dicho, dirección, el sentido opuesto, porque el sentido del campo gravitatorio me lo marca este signo menos, que es atractivo. Recordamos, aunque no hace falta para el ejercicio, que la dirección siempre del campo gravitatorio es la que une el centro del cuerpo que lo crea con la posición del móvil, en este caso con la posición del satélite, ¿vale? Esta sería la dirección del campo gravitatorio, y el sentido, pues entrante hacia el cuerpo que lo crea. Lo vemos aquí, lo vemos representado en este vector o lo vemos representado en este otro vector en esta otra posición. En este caso, lo único que nos interesa a nosotros es el módulo. Y normalmente en los problemas de satélites es así. No podemos olvidar de la notación vectorial y del vector unitario, porque el satélite, lógicamente, al estar orbitando, va cambiando su posición y en consecuencia va cambiando la dirección del vector. Y bueno, en general para lo que nos pide el ejercicio no es necesario, nos quedamos solo con la expresión del módulo, que sería constante de gravitación universal, masa de la Tierra y radio orbital al cuadrado. El radio orbital es la suma del radio terrestre más la altura. Vamos a ver si lo puedo poner por aquí pequeñito. Este sería el radio terrestre. Esta sería, bueno, desde aquí hasta aquí sería la altura sobre la superficie. Esto sería el radio terrestre. Y el radio orbital, por tanto, sería esta suma. Todo esto es lo que llamamos R minúscula. Y por tanto, lo vemos que el radio orbital es la suma del radio de la Tierra más la altura sobre la superficie terrestre. Lo sustituimos aquí, llegamos aquí, sustituimos esa expresión aquí y tendríamos por tanto que el campo gravitatorio es la constante de gravitación universal más la Tierra dividido entre el radio de la Tierra más la altura sobre la superficie terrestre al cuadrado. Como todo esto son datos, lo único que nos queda es sustituir constante de gravitación universal 6,67 por 10 a la menos 11, masa de la Tierra 5,98 por 10 elevado a 24, radio terrestre 6.370 por 10 elevado a 3, hay que expresarlo en metros, importante, para que el valor del campo gravitatorio nos salga en unidades del sistema internacional. Y altura sobre la superficie terrestre, 4.000 por 10 elevado a 3, 4.000 kilómetros por 10 elevado a 3 para expresarlo en metros, y todo elevado al cuadrado.
Calculamos y obtenemos un campo gravitatorio de 3,71 metros partido por segundo cuadrado. Vemos que son las unidades de aceleración, o también podríamos expresarlo en las unidades en newton partido por kilogramo. Es la misma unidad, metros partido por segundo cuadrado o newton partido por kilogramo es lo mismo. Por tanto, ya aquí tenemos resuelto el primer apartado. Vamos al segundo apartado. El segundo apartado nos pedía cociente entre el campo gravitatorio a dicha altura y el campo gravitatorio en la superficie terrestre. ¿Vale? El campo gravitatorio lo vamos a representar por G a 4.000 kilómetros de altura sobre la superficie. Campo gravitatorio en la superficie terrestre lo vamos a representar por G sub 0. Y por tanto me están pidiendo este cociente. Lo vamos a resolver de manera teórica, casi como si no tuviésemos datos. Nos vamos a olvidar de momento que sabemos el valor del campo gravitatorio a la altura pedida, porque lo calculamos en el apartado anterior, y que también conocemos, o por lo menos de manera aproximada, el campo gravitatorio en la superficie terrestre, que podríamos poner de manera aproximada 9,81. Nos olvidamos, escribimos las expresiones correspondientes al campo gravitatorio en ambas situaciones. Entonces, el campo gravitatorio en dicha altura, como vimos anteriormente, es constante de gravitación universal, masa de la Tierra, radio de la Tierra más h al cuadrado. Y el campo gravitatorio en la superficie, pues vendría dado por la constante de gravitación universal, masa de la Tierra, y en este caso la altura sobre la superficie es 0, con lo cual lo único que me queda es el radio de la Tierra al cuadrado. Y me quedo con esta expresión que vamos a pasar a simplificar y resolver. Para simplificar, vemos que tenemos la constante de gravitación universal en numerador y denominador, la podemos simplificar. La masa de la Tierra en numerador y denominador la podemos simplificar. Y si hacemos esas dos simplificaciones, nos queda esta expresión. Y en esta expresión, este radio de la Tierra que está en el denominador del denominador de una fracción, lo podemos pasar hacia arriba multiplicando. Y este radio de la Tierra más h, que lo tenemos en el denominador del numerador de una fracción, lo podemos pasar hacia abajo multiplicando. Esta operación de aquí, esta, la podríamos expresar también como 1 partido por radio de la Tierra más h al cuadrado entre 1 partido por radio de la Tierra al cuadrado, y dividir en cruz o multiplicar en cruz para hacer la división, ¿vale? Y obtendríamos este mismo resultado. Lo comento así por si, hay alguna dificultad para pasar directamente de aquí a aquí. Vamos a limpiar un poquito. Bien, entonces llegamos a esta expresión, radio de la Tierra al cuadrado partido por radio de la Tierra más h al cuadrado, y en esa expresión nos queda simplemente sustituir. Radio de la Tierra 6.370 por 10 elevado a 3 al cuadrado, radio de la Tierra más h, 6.370 más 4.000, podríamos poner directamente 10.370 por 10 elevado a 3 al cuadrado. Calculamos y obtenemos 0,377, es decir, que el cociente entre el campo gravitatorio a esa altura y el campo gravitatorio en la superficie es 0,377. O descrito de otra forma, podemos decir que el campo gravitatorio a esa altura es 0,377 veces el campo gravitatorio superficial. Evidentemente, cuando vamos ganando altura, a medida que nos vamos alejando de la superficie, el campo gravitatorio va disminuyendo. Contestando a la segunda pregunta, dice, ¿qué porcentaje del campo gravitatorio superficial se conserva a dicha altura? Pues según lo obtenido, si lo multiplicamos por 100, obtenemos el porcentaje que se conserva, es decir, qué campo gravitatorio tenemos a esa altura del campo gravitatorio respecto del campo gravitatorio que hay en la superficie. Multiplicando este valor por 100 ya lo tenemos directamente, un 37,7%. Bien, pues pasamos al apartado C. El apartado C nos pregunta por la velocidad orbital y el periodo. Y aquí las herramientas son siempre las mismas.
Para calcular velocidad orbital y periodo, contamos con que la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza gravitatoria, y que dicha fuerza gravitatoria, según la ley de gravitación universal, viene dado por la constante de gravitación universal, la masa de un cuerpo, en este caso la masa de la Tierra, que es quien atrae, la masa del otro cuerpo, en este caso la masa del satélite, dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado, en este caso sería el radio orbital, siempre desde el centro de la Tierra. Y como debido a esa fuerza el cuerpo está orbitando, debe haber, y por tanto describe una trayectoria curvilínea, recordamos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, velocidad orbital al cuadrado partido por el radio de curvatura, y que esta fuerza siempre existe siempre que hay una trayectoria circular, y que es igual a la suma de las fuerzas que apuntan al centro de curvatura del movimiento, en este caso la suma de las fuerzas que apuntan al centro de la Tierra. Es decir, si nosotros trazásemos este eje, cuando el satélite está en esta posición, tendría la fuerza centrípeta, será la suma de las fuerzas que apuntan en esa dirección, al centro de la Tierra. Pues según esto, como la única fuerza que apunta al centro de curvatura del movimiento es la fuerza gravitatoria tiene que coincidir con la fuerza centrípeta en esta situación. Igualando, y posteriormente simplificando, porque aquí podemos simplificar la masa del satélite de los dos lados de la ecuación y un radio orbital de este lado con el cuadrado de ese otro lado, llegamos a que la velocidad al cuadrado en la órbita es igual a constante de gravitación universal por la masa de la Tierra partido por el radio orbital, es decir, toda esta parte de la expresión. Y por tanto, despejando la velocidad orbital, llegamos a esa expresión. Y bueno, ya solo nos queda sustituir. Constante de gravitación universal 6,67 por 10 a la menos 11, masa de la Tierra 5,98 por 10 elevado a 24 en kilogramos, y radio en la órbita 6.370 más 4.000 por 10 elevado a 3. Y obtenemos que la velocidad orbital es de 6.201,89 metros por segundo aproximadamente. Clave, como siempre, saber que en esta situación fuerza gravitatoria y fuerza centrípeta son lo mismo. Igualamos y a partir de aquí despejamos lo que me haga falta, en este caso la velocidad orbital. Nos falta obtener el periodo. Para obtener el periodo sabemos que la velocidad orbital la podemos describir también como el espacio recorrido en una vuelta, es decir, la longitud de esa circunferencia, que sería 2pi por el radio orbital, entre el tiempo que tarda en completar esa vuelta, o lo que es lo mismo, el periodo del movimiento. Y de ahí, si despejamos, pasamos el periodo multiplicando hacia el lado izquierdo de la ecuación y la velocidad hacia el lado derecho de la ecuación, dividiendo, obtenemos que el periodo es 2pi por el radio orbital entre la velocidad. Como todo esto ya son datos que tenemos, sustituimos. He puesto el radio orbital como 10.370 por 10 elevado al cubo directamente, velocidad 6.201,89, y nos quedaría aproximadamente 10.505,93 segundos, que siempre debemos intentar expresarlo de manera un poquito más sencilla, que en este caso serían aproximadamente 2,92 horas. Nos hacemos más fácil la idea de qué representan 2,92 horas, casi 3 horas de tiempo, que lo que representarían 10.505 segundos. Un poco más complicado hacernos de manera inmediata una idea de lo que son 10.500 segundos. Por tanto, siempre lo expresamos en unidades adecuadas o convenientes. Y pasamos al último apartado. El último apartado dice a qué altura sobre la superficie terrestre el periodo pasa a ser el doble. Es decir, tenemos el satélite en esta situación y el satélite va a pasar a una segunda situación. Primera situación, radio orbital R1, ya lo conocemos todo de esa situación. Segunda situación, radio orbital R2. Y lo que me pregunta el enunciado es, ¿cuál es este segundo radio orbital? Bueno, sabemos que por la tercera ley de Kepler, los periodos al cuadrado de los planetas
girando en torno al Sol, dividido entre sus distancias medias al cubo, son una constante. Kepler la enuncia para los planetas orbitando en torno al Sol, pero esta relación nos vale para dos sistemas que estén orbitando en torno a un sistema central, como dos satélites en torno a la Tierra, o incluso para relacionar los periodos y las distancias de un mismo satélite en dos órbitas diferentes, como es este caso. A partir de esta tercera ley de Kepler, tendríamos que el periodo de la segunda órbita al cuadrado dividido entre el radio orbital de la segunda órbita al cubo tiene que ser lo mismo que el periodo de la primera órbita al cuadrado entre el radio de la primera órbita al cubo. Y el enunciado me dice que el periodo de esta segunda órbita debe ser el doble del periodo de la primera órbita. Pues bien, eso lo sustituimos aquí. El periodo 2 es 2 veces el periodo 1. Recordamos que el radio orbital 2 es lo que quiero hallar, el radio orbital 1 lo conozco y el periodo 1 también lo conozco, aunque no nos va a hacer falta. No nos va a hacer falta porque lo podemos simplificar, lo tenemos aquí al cuadrado y aquí también lo simplificamos. Nos queda en este lado de la ecuación 2 al cuadrado, que sería 4, dividido entre el radio orbital 2 al cubo, igual a 1, porque en el lado derecho de la ecuación es simplificado el periodo 1 al cuadrado, pues me queda el 1 como siempre multiplicando, entre el radio orbital 1 al cubo. Que despejando esto de aquí, multiplicamos en cruz para despejar, tendría que el radio orbital 2 al cubo es 4 veces el radio orbital 1 al cubo. Multiplicamos en cruz, ¿vale? El radio orbital 2 al cubo por 1, radio orbital 2 al cubo, y radio orbital 1 por 4 al cubo, 4 por radio orbital 1 al cubo. Y finalmente, para acabar de resolver, hacemos raíz cúbica en los dos lados de la ecuación, ¿no? Podríamos expresarlo así, hago raíz cúbica por aquí y hacemos raíz cúbica también por aquí, pues para simplificar esa potencia cúbica. Y nos quedaría radio orbital 2 igual a la raíz cúbica de 4 por radio orbital 1, que sustituyendo nos da un valor aproximadamente de 13.648 kilómetros aproximado. Aquí puedo poner directamente el radio orbital 1 en kilómetros y así el segundo radio orbital me daría también directamente en kilómetros. Bueno, hay que tener en cuenta que esto no es lo que me pide el enunciado, porque el enunciado me pide la altura sobre la superficie terrestre y aquí tenemos el radio orbital. Entonces, para hallar la altura sobre la superficie terrestre, volvemos a la relación que comentábamos anteriormente, que el radio orbital es el radio de la Tierra más la altura sobre la superficie terrestre. Y por tanto, la altura sobre la superficie terrestre es el radio orbital menos el radio terrestre. Y bueno, obtenemos finalmente unos 7.278 kilómetros. Y aquí acaba el ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido. Es un ejercicio relativamente sencillo de interacción gravitatoria, donde conociendo los conceptos, teniendo claros los conceptos de campo gravitatorio, fuerza gravitatoria y ley de Kepler y las leyes de Kepler, pues debemos sacarlo de manera más o menos sencilla. Y bueno, hay muchísimos ejercicios similares donde a veces tenemos que despejar otras magnitudes, pero que los procedimientos son exactamente los mismos. Un saludo para todos, espero que lo hayan entendido.